A ver, no sé si ya se escuche. A ver, háganme por ahí un mensajito. No se escucha lo que me están diciendo, no se escucha. A ver, si se escucha, por favor. ¿Ya se escucha? Ok, ok, ya se escucha, ya por ahí pudimos componer el sonido. Gracias, les agradezco a todos ustedes este mensajito. Gracias para que ya también yo me escucho. Ahora sí, ya también yo me escucho. Entonces les decía que estamos en el taller de La fe vence la enfermedad. Estamos en la sesión número 3. Esta sesión número 3 se llama La fe como medio de prevención de la enfermedad. Esta, este medio de prevención, pues evidentemente, es para evitar enfermarnos, o más que enfermarnos, evitar las consecuencias de la enfermedad, evitar evitar que nos enfermemos, pero más que enfermarnos de algo en el sentido del daño del cuerpo, pues un daño que nos vaya destruyendo, que nos vaya aniquilando, ¿no? Esa es la intención. Entonces, pues esperemos que este taller sea de provecho, sirva para ustedes. Es la, es la continuación de los temas pasados y pues vamos a estar entonces platicando sobre esto, ¿no? La fe como medio de prevención de la enfermedad. Y pues vamos a entrar en materia, y ahora sí ya me dicen que ya está el sonido, ya se escucha bien, pues entonces vamos a entrar ahora sí en esta materia. Y hay un dicho muy extendido, hay un dicho que yo creo que todos conocemos, que dice que es mejor prevenir que curar, ¿no? Y yo creo que a todos nos gustaría eso, prevenir en lugar de curar, es mejor prevenir que curar. Y entonces, ¿cómo puede servir la fe en este proceso? Porque ya hemos revisado en los talleres pasados, en las sesiones pasadas, que la fe nos ayuda mientras estamos en ese proceso de dolor, de sufrimiento, y que la fe no nada más sana el cuerpo, la fe no nada más quita el dolor del cuerpo, sino también la fe viene a sanar las enfermedades emocionales, las enfermedades psicológicas, y también viene a sanar el espíritu. Pero entonces, ¿qué poder hacer? ¿Qué poder hacer para poder prevenir esas formas de enfermedad? ¿Cómo influye también la fe en esto? Habíamos dicho que la fe influye en el enfermo dotándole de una actitud, dotándole de un momento de optimismo, dotándole de consecuencias donde las células sanas se empiezan a multiplicar y estas células sanas empiezan a doblegar a las células enfermas. Eso es lo que hace la fe en un enfermo. Eso es lo que hace la fe y el enfermo se levanta y el enfermo empieza a manifestar signos de salud y también la familia empieza a sanar también cuando ve que el enfermo se recupera. Entonces este es un proceso que habíamos dicho que influye en el enfermo, en la familia, en la sociedad. Pero ahora vamos a ver cómo influye la fe para prevenir las enfermedades. ¿Cómo influye la fe para prevenir las enfermedades? A ver, no estamos enfermos, pero debemos de tener fe para no enfermarnos. Sería más o menos esa la dialéctica, ¿no? O sea, no estoy enfermo, pero entonces debo de tener fe, debo de ejercitar la fe, debo de poner la fe en acción para no enfermarme, ¿no? Ahorita, gracias a Dios tú estás sano. Gracias a Dios tú estás en un proceso de salud. Hablo de los que no tienen enfermedad. Si hay alguien que tiene enfermedad, bueno, ya le dimos los tips, ya le dimos la enseñanza para que empiece su proceso de sanidad. Pero aquí, estamos sanos. ¿Qué hacer para no enfermarnos? Y estoy hablando de la enfermedad desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista también espiritual. Bueno, hay una realidad. Hay muchas enfermedades que nos están aquejando. Hay muchas enfermedades que en este momento nos están apremiando. De diferentes tipos, de diferentes formas. Ya lo hemos hablado antes. Entonces, para que podamos nosotros empezar a prevenir, debemos de considerar 3 puntos de prejuicios que tenemos. Son 3 prejuicios que tenemos de manera social y que nos causan mucho daño, porque estos prejuicios, aunque nosotros pensamos que nos evitan enfermedades,
Estos prejuicios nos acercan más a las enfermedades. Una persona sana no piensa en enfermarse. Una persona sana cree que no se va a enfermar, ¿no? Y entonces en ese prejuicio la persona se vuelve temeraria e incluso puede hacer que esa actitud sea un reto hacia Dios, diciéndole, mira, no me enfermo, estoy joven, estoy saludable, estoy fuerte, la enfermedad no me pega, ¿no? De repente decimos, nos creemos como Superman, nos creemos como intocables, nos creemos como, pues que nada nos va a pasar. Entonces, para poder prevenir la enfermedad, hay que quitarnos 3 prejuicios. El primer prejuicio, a mí no me va a pasar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos precisamente dicho eso? A mí no me va a pasar. Esta enfermedad es para las personas mayores. Esta enfermedad es para las personas débiles. Esta enfermedad es para las personas ignorantes, ¿no? Hemos dicho muchas cosas o hemos oído muchas cosas, no sé. Y decimos, a mí no me va a pasar, a mí no me puede pasar, yo no me puedo enfermar. ¿Por qué? Porque yo tomo vitaminas, porque yo hago ejercicio, porque yo como sano, porque yo hago todo mi aspecto de limpieza, de higiene para no enfermarme. A mí no me puede pasar. Ese es un prejuicio y ese prejuicio te vuelve temerario que aunque estés tomando todos los medios de prevención, estás teniendo una actitud que ahorita vamos a ver que te va a acercar más a la enfermedad, porque esa actitud viene de un pecado que se llama soberbia, y la soberbia como pecado no te aleja de la enfermedad, te acerca a la enfermedad. Otro prejuicio, todos nos vamos a morir, ¿no? Pues ¿qué más da? Todos nos vamos a morir, de algo me tengo que morir. Ese es otro de los grandes prejuicios que tenemos. Retamos a la enfermedad y decimos, de todos modos me voy a morir. Aunque por dentro sentimos miedo a la muerte, sentimos miedo al sufrimiento, sentimos ese miedo neurótico del que hemos venido hablando, decimos, total, me voy a morir, de algo me tengo que morir. Esa actitud también evidentemente es un atentado contra la creación de Dios que eres tú. Eso es como decirle a Dios, mira, o sea, lo que hiciste no me sirve, no le doy valor a lo que tú hiciste en mí. Es una actitud temeraria donde retamos a Dios, donde le decimos, de algo me tengo que morir, ¿no? Pero en el fondo no lo deseamos. Ese es el segundo prejuicio que hay que quitarnos. Y el tercer prejuicio, es mi vida y yo hago de mi vida lo que yo quiera. ¿Cuántas veces también hemos oído eso o incluso lo hemos dicho? Es mi vida y yo hago de mi vida lo que yo quiera, pensando que con eso podemos tomar libertades que se convierten en libertinajes, podemos tomar libertades que nos ahuyentan de la sanidad y nos acercan más al dolor, nos acercan más al sufrimiento. Porque la enfermedad no solamente es un daño orgánico, es un daño también emocional y es un daño espiritual. Entonces, conceptualizando la enfermedad como el daño físico, emocional o espiritual, estas actitudes o estos prejuicios nos hacen más daño que bien, porque nos quieren hacer presentar como inmunes, pero lo que hacen es acercarnos más al pecado, y entre más cerca estemos del pecado, perdón, más cerca estemos de la enfermedad, estamos más cerca de enfermarnos. ¿Ok? Bueno, espero que con esto vaya quedando claro. Saben ustedes que cualquier mensajito, cualquier comentario lo pueden subir aquí al chat. Lo respondemos en el momento si lo sabemos y si no, se lo respondo al final de la transmisión de manera particular. También que compartan esta transmisión, que hagan favor de compartirla para que podamos llegar a más personas y también ellas reciban esa gracia del Señor, esa gracia de Dios para poder comunicar lo que hoy estamos haciendo. ¿Sale? Entonces necesitamos quitarnos esos prejuicios para prevenir, ¿sí? Y ahorita si hablamos del famoso COVID-19, hay todavía más prejuicios, ¿no? Que me puedo llevar una hora o más hablando de esos prejuicios que tenemos por la pandemia del COVID. Pero nada más hablo de esos 3 y de ahí podemos enunciar más. Hay que quitarnos los prejuicios para poder prevenir. Entre más prejuiciosos seamos, más expuestos estamos a la enfermedad. Entre más prejuicios tengamos, estamos más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, ¿sale? Ahora,
La enfermedad de manera general puede tener dos factores. Factores que influyen desde el punto de vista externo de la persona y factores que influyen desde el punto de vista interno de la persona. Es decir, los elementos fuera de nosotros, los elementos que tenemos alrededor de nosotros pueden influir para enfermarnos, ¿no? Por ejemplo, hay factores que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, el clima. Hoy hace frío, al rato hace calor, mañana llueve, mañana hay un clima seco, mañana hace viento. Nosotros no podemos controlar el clima. El clima es un factor externo que si varía de manera brusca, que si varía de forma extrema, pues evidentemente nos va a hacer más vulnerables a enfermarnos. Ese factor externo del clima, tú y yo no lo controlamos. Entonces, así como el clima, hay otros factores que están fuera de nuestro control, que no pertenecen a nuestro control y por lo tanto nosotros no podemos determinar el nivel de daño que puede ejercer sobre nosotros. Hay otros factores que están latentes fuera de la persona, que son los famosos riesgos de trabajo, ¿sí? Dependiendo dónde trabajes, existen riesgos de enfermarse, ¿sí? Existen riesgos de perder la salud por las áreas de trabajo, por el tipo de trabajo que tú tienes, por la forma en la que tienes que exponerte ante las situaciones de trabajo. Estoy hablando, entonces, esa latencia, esa enfermedad está latente porque evidentemente tienes un riesgo. Por ejemplo, ahora los médicos, las enfermeras, las personas del sector salud tienen una latencia a enfermarse porque están trabajando con eso, porque están trabajando buscando la sanidad de personas y de personas enfermas de ese virus y tienen contacto directo con ellos. Entonces, ahí hay una latencia. También eso no lo podemos controlar. No podemos controlar nuestros círculos de trabajo, nuestros círculos de relaciones donde podemos adquirir alguna enfermedad. Y el tercer factor externo donde se puede causar la enfermedad es nuestro medio ambiente y nuestro contexto social. Por ejemplo, el lugar donde vivimos, el lugar donde estudiamos, el lugar donde trabajamos, el tipo de clima, ya lo habíamos dicho hace un momentito, el tipo de agua que bebemos, etcétera, ¿no? Todos estos contextos ambientales y sociales que están a nuestro alrededor pueden influir para enfermarnos, pero la característica del factor externo es que tú y yo no tenemos control sobre de eso, no lo podemos controlar. Lo que sucede en el factor externo va a tener un resultado en nuestra salud. Entonces, ahí viene el principio de prevenir. Si no lo podemos controlar, sí tendríamos que buscar estrategias para prevenirlo. Sí, sí me estoy explicando. Y eso hablo desde el punto de vista más natural, ¿eh? Ahora, hay otro tipo de factores que son los factores internos que también nos hacen susceptibles a enfermarnos. Esos factores internos son nuestros, están dentro de nosotros, viven con nosotros, están dentro de nuestra área física, emocional y espiritual. ¿Sale? Eso sí dependen de nosotros. Eso se generan en nuestro ámbito de nuestra personalidad, de tus cualidades personales. Entonces, ¿qué factores internos pueden influir? Por ejemplo, mi carácter. Si soy risueño, si soy enojón, si soy distraído, si me tiendo a deprimir. Eh, este tipo de relación que juego yo con mi carácter, que si ahorita estoy alegre y mañana me enojo o al ratito me pongo neurótico, por llamarle de alguna manera, pues son factores que están influyendo y que pueden hacerme vulnerable a la enfermedad, ¿no? Y más si tengo un factor externo que es la latencia y yo también genero un factor interno que es el exponerme por mi carácter, pues evidentemente hago potencialmente más fácil que la enfermedad me pegue. Otro factor interno que podemos tener es que en ocasiones nosotros decidimos adquirir la enfermedad. Hay veces que nosotros decidimos enfermarnos. Y esto lo hacemos desde el pensamiento, desde la palabra, desde los deseos, ¿no?
¿Cuántas veces tú, de manera inconsciente, piensas que enfermarte es lo mejor para resolver un problema, ¿no? Piensas que la enfermedad te puede ayudar a resolver una situación la enfermedad temporal, la enfermedad sencilla, estoy hablando de ello, ¿no? Por ejemplo, este, pues no voy a ir a trabajar y me voy a reportar enfermo, ¿no? Un ejemplo muy, muy vago y muy trillado. Ahí ya estás deseando la enfermedad aunque no la quieras, ¿no? Ahí ya estás deseando enfermarte aunque en el fondo no lo quieras, pero estás justificando que no haces algo porque estás enfermo, ¿no? O de repente es que me duele el estómago y no puedo seguir trabajando. Y realmente no es eso, es otra situación. Entonces hay factores internos que nos exponen a la enfermedad porque nosotros así lo estamos decidiendo, porque estando sanos estamos llamando, invocando a la enfermedad. Entonces, estamos en medio de estos dos factores, factores externos que no dependen de nosotros, pero que nos pueden enfermar, y factores internos que viven con nosotros y que muchas veces por falta de discernimiento nosotros mismos nos exponemos a la enfermedad, ¿sale? En ambos casos, factores internos y factores externos, es necesaria la prevención. Es decir, estar al tanto, estar al pendiente, hacer las cuestiones, nuestras acciones de tal manera que no nos expongamos a enfermarnos cuando no tenemos la razón o el por qué hacerlo. ¿Sale? Si me voy explicando, pues gracias al Señor. Si hay alguna duda, pues mándenme su comentario, ¿sale? Entonces, el principio que hoy vamos a manejar para esta sesión es que Dios nos creó saludables y llenos de vida, ¿sí? Dios nos creó saludables y llenos de vida. Ese es el plan original de Dios, que el hombre, que la persona sea una persona sana, y la persona sana, pues evidentemente es una persona que está llena de vida, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí nos comentan un testimonio donde dicen un factor latente que puede enfermarnos es que a mi hermana se le sube la glucosa o tiende a que la glucosa se le suba cuando hay más intensidad en el trabajo, ¿no? Esa es una forma latente en la que nos podemos enfermar y eso es parte de nuestra humanidad. Pero decíamos que Dios nos creó saludables y nos dio precisamente una vida llena, una vida plena, una vida total. Entonces, ¿qué pasó? Dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 dice la palabra. Dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Es decir, la creación de Dios que somos nosotros es a imagen y semejanza de Dios en la naturalidad más plena. Esto no quiere decir que nosotros somos dioses, que tú eres Dios o que yo soy Dios, no. Cuando habla el texto bíblico de que nos creó a imagen y semejanza, está hablando que nos dio cualidades que Dios tiene. Por ejemplo, que una cualidad de Dios es dar vida. Entonces nosotros, hombres y mujeres, como dice el texto, macho y hembra los creó, hombres y mujeres estamos llamados a dar vida por medio de una unión corporal bajo la bendición de Dios en el matrimonio, ¿no? O bajo la bendición de Dios en el amor, o bajo la bendición de Dios en el amor a lo que estás haciendo. Entonces, esa capacidad de dar vida es una facultad de Dios que se la transmite al hombre, ¿sí? La capacidad de crear, de dar vida. Otra capacidad que Dios le dio al hombre en ese momento fue la inmortalidad, es decir, nuestra alma es inmortal, nuestra alma no muere, nuestra alma va a permanecer por los siglos de los siglos. La inmortalidad es otra característica de Dios, por eso somos llamados imagen y semejanza de Dios, porque tenemos cualidades que Dios tiene y que comparte con nosotros. Evidentemente, la gran cualidad de Dios es la vida. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que actúa, Dios es un Dios que piensa, Dios es un Dios que hace maravillas y que evidentemente eso también nos los ha compartido a nosotros.
Entonces, bajo este contexto, por eso somos imagen y semejanza de Dios, por eso tenemos vida y tenemos salud en el origen. Y después dice el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice el libro de Génesis 2:15, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrara y cuidara. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en esa gran magnificencia nos dio un trabajo, nos dotó de capacidades físicas, de capacidades mentales para realizar un trabajo desde el punto de vista de la creación original, cuidar la tierra. Dice aquí labrar y cuidar la tierra. Quiere decir esto que Dios nos encargó a los seres humanos el cuidado de la creación. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de cuidar lo creado. Eso es el plan original. Cuidar lo que nace de la tierra, cuidar los animales, cuidar el medio ambiente, es un trabajo principal y primordial que Dios le dio al hombre. Y entonces de esa manera se mantiene la salud. El hombre cuida del medio ambiente y se mantiene saludable porque el medio ambiente, la naturaleza, la creación, le devuelve al hombre el producto para su alimentación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el principio de salud y el principio de vida viene desde Dios. Dios dispone que en ese plan original nosotros compartamos con Dios sus cualidades divinas y nos da el administrar la creación de forma correcta, y mientras lo hagamos no habrá problema, no habrá enfermedad, ni tendremos por qué estar preocupándonos por enfermarnos. Pero, aquí viene el pero grande, todo eso se rompe, todo eso se acaba por una situación de pecado. El pecado viene a romper esa relación del hombre con Dios, pero también el pecado viene a romper esa relación del hombre con la creación y con la naturaleza. Y entonces, al romperse la relación de Dios con el hombre y al romperse la relación de Dios con la naturaleza, es ahí donde se abre la rendija para que entre la enfermedad y posteriormente entre la muerte. Entonces, fíjate, o sea, en el plan de Dios originalmente no existía ni la enfermedad ni la muerte. Existía la plenitud de la vida y existía precisamente el corresponderle a Dios nosotros como seres humanos en sus cualidades. Pero cuando el hombre peca, rompe la armonía, rompe la relación con Dios, pero también rompe la relación con lo creado, con la naturaleza. Y entonces ahí se abre una rendija, te repito, para que entre la enfermedad. Todos hemos oído hablar precisamente del pecado de Adán y Eva, el pecado original, que está narrado en el capítulo 3 del libro del Génesis. No lo voy a narrar porque, bueno, es largo, pero sí voy a mencionar algunas partes importantes. Cuando la serpiente seduce a Eva para que coma del fruto, la serpiente le muestra a Eva el fruto, que era un fruto muy hermoso, un fruto apetecible, un fruto que estaba pues a la vista del hombre, pero que era un fruto que a la vista se veía bueno. Entonces el demonio engaña a la mujer y le dice: come de ello porque vas a ser como Dios. Y la mujer, creyendo que iba a ser como Dios, come de ese fruto y se lo comparte al marido, al esposo. Entonces ahí se consuma el pecado. La mujer desobedece a Dios, come del fruto y el hombre también come del fruto. Se rompe en ese momento la relación. Luego de esto, el hombre, el ser humano, se da cuenta de que está desnudo. Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos porque al pecar se le cayeron las vendas de los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que perdieron la pureza, que perdieron la gracia, que perdieron el ambiente de gracia donde vivían y cayeron entonces a un ambiente ya de pecado donde todo lo empezaron a ver de forma negativa. ¿Y qué fue lo primero que vieron de forma negativa? Fueron sus cuerpos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos cuando ellos no conocían la desnudez, o si la conocían no sentían vergüenza de estar desnudos.
Pero al comer del fruto se sintieron avergonzados por su desnudez y se cubrieron con hojas de parra, hojas de uva, hojas del árbol de la uva que ahí encontraron. Y se escondieron. Y entonces cuando Dios por la tarde fue a caminar por el Edén, no vio al hombre, no lo localizaba, al menos eso es en términos técnicos para poder explicarlo. Y entonces Dios comenzó a llamar a Adán y Adán dijo, acá estoy, Señor. Y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Adán contesta, es que estoy desnudo. Y entonces Dios le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Qué acaso comiste del árbol, del fruto del árbol? Entonces, ¿por qué Adán se estaba escondiendo? Por vergüenza y por miedo, por la culpa. Entonces, la primera consecuencia que trae el pecado es el miedo, la vergüenza y la culpa. Si nosotros contextualizamos esos tres elementos, miedo, vergüenza y culpa, estamos hablando de enfermedades mentales. Ahí surgió la primera enfermedad y fue una enfermedad mental. La vergüenza de Adán, el miedo de Adán, la vergüenza de Adán y la culpa de Adán, evidentemente también compartiéndola con Eva. Entonces, la primera enfermedad que sufre el hombre es una enfermedad mental. El hombre siente miedo porque Dios lo va a descubrir o lo descubrió. El hombre siente vergüenza porque sabe que Dios ya lo vio y ya vio que falló. El hombre siente culpa, siente responsabilidad de haber fallado. Entonces, el miedo, la vergüenza y la culpa son principios de las enfermedades mentales. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos enfermamos de miedo? ¿Cuántos de nosotros nos enfermamos de vergüenza? ¿Cuántos de nosotros nos enfermamos por causa de la culpa? Y traemos mentalmente, traemos una confusión que se viene caracterizando por darnos enfermedades donde no dormimos, donde nos sentimos perseguidos, donde nos sentimos ansiosos, donde nos sentimos acorralados y esto va creciendo, ¿sale? Entonces, la primera enfermedad que entró fue la enfermedad mental a través de esto. Primera consecuencia del pecado. Segunda consecuencia del pecado, le toca vivirlo a la mujer, porque el hombre responsabiliza a la mujer de haberle dado el fruto que no debía de comer. Adán le dice, es que la mujer que me diste me dio del fruto. Y entonces Dios, en este caso, reprende a la mujer y de ahí surgen las enfermedades físicas. Porque a la mujer le dice, de ahora en adelante vas a tener a tus hijos con dolor, vas a dar a luz con dolor. Ya aparece la palabra dolor. ¿Qué significa para ti el dolor? ¿Qué significa para ti el dolor? Pues evidentemente es algo que no podemos describir, pero valga la redundancia, que nos duele, que nos duele. Bien dicho mi hermano Mario, el miedo es el arma preferida del maligno. Y así nos siembra confusión y el miedo es una enfermedad mental. Y entonces a Eva, Dios, por el pecado de Eva, permite que el hombre y la mujer nos enfermemos y sintamos dolor. El dolor, la destrucción. También por ese pecado de Adán y Eva, específicamente por el pecado de Eva, Dios permite que sintamos cansancio, agotamiento, que nuestro cuerpo se desgaste. Entonces el cuerpo, que era un cuerpo saludable antes del pecado, con el pecado de Eva se vuelve un cuerpo frágil, un cuerpo que ya no es saludable, un cuerpo que se va a cansar, un cuerpo que se va a agotar, un cuerpo que se va a desgastar. Y un cuerpo desgastado, un cuerpo cansado es presa para la enfermedad. Entonces ahí está otro motivo de la enfermedad física. ¿Sale? Entonces, por el pecado de Eva, en este caso de la personalidad de Eva, viene el dolor, viene el cansancio y viene el dominio físico, porque Dios le dijo, ahora tú vas a sentir deseos por tu marido, pero él te va a dominar. Es decir, el dominio físico viene de querer dominar al otro, de querer tener poder, de querer tener fuerza para dominar al otro. Entonces, la enfermedad física viene por el pecado de Eva. Ahora, cuando llega el turno del hombre, Dios le dice al hombre, también a ti te tengo la reprimenda. ¿Cuál es la reprimenda? Primero la maldición. Le dice, por tu desobediencia,
toda la tierra será maldita, toda la tierra cae bajo maldición. Entonces, por el pecado del varón, la tierra entera cae bajo maldición. Es decir, todo lo que era bueno, toda la naturaleza, toda la creación, todo eso que era bueno y que era lo que le iba a dar salud al hombre, al ser humano, por el pecado del varón se convierte en maldición. Quiere decir que entonces el mal uso de la naturaleza se nos va a regresar en enfermedades. Pregúntame cómo surgió el COVID, ¿no? O sabemos cómo surgió el COVID, cómo han surgido otras enfermedades, ¿no? De la naturaleza, que no son parte del hombre, que son cuestiones externas, pero que el hombre las atrae. Eso es por el pecado del varón, por la maldición que cayó sobre la tierra por el pecado del varón. Entonces, por ejemplo, el terremoto, el ciclón, el tsunami, son por la maldición del pecado que el hombre ocasionó. Todo eso viene por ese pecado que el hombre ocasionó. Y evidentemente de ahí se desprenden enfermedades, ¿no? La peste, que viene de las ratas, ¿no? En un momento. La rabia que viene de los murciélagos, de las ratas también. Entonces, todo esto surge por el pecado del hombre. La pobreza, porque también le dice Dios al hombre, vas a trabajar la tierra, pero la tierra te va a dar espinas y cardos. Entonces, por más que trabajes la tierra, como esta ya está bajo maldición, te va a dar lo indispensable. A eso se le llama pobreza. La pobreza es otra enfermedad que va desde el punto de vista social. Entonces, la pobreza y todas las consecuencias de la pobreza son de una enfermedad social causada por la maldición del hombre. Y otra maldición u otra enfermedad que proviene del pecado del hombre es el sufrimiento. Porque dice, ahora vas a trabajar la tierra, te vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente, con el sufrimiento. Ya no va a ser como era antes, que tú estabas en estado saludable y que ibas a cultivar, en este caso, el jardín. No, ahora vas a sufrir, ahora vas a tener enfermedad, ahora vas a tener problemas, ahora vas a tener confrontaciones y aún así vas a tener que trabajar. Y no te va a dar la tierra tu alimento, el que tú quieres, te va a dar lo que apenas si sea suficiente. Entonces, evidentemente, este sufrimiento también trae enfermedad. Aquí hablamos de enfermedades mortales, enfermedades que destruyen al ser humano, enfermedades que van acabando con el ser humano y lo van degradando como persona. Enfermedades que son físicas, mentales o emocionales, pero que lo degradan. Por ejemplo, el suicidio, por ejemplo, la depresión, que son extremos en ese sentido y que obligan al ser humano a caer en una situación más grave. Y por último, tenemos dos puntos también ahí importantes dentro de estas consecuencias del pecado. El pecado mismo, la desobediencia misma de Eva, la desobediencia misma de Adán, hizo entonces que Dios confrontara a la serpiente contra la mujer y su descendencia. ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Quién es la mujer y su descendencia? Todos nosotros. Entonces va a haber confrontación entre el diablo y el hombre. A eso se le llama pecado. El diablo va a buscar que el hombre caiga en pecado para que pierda la gracia y para que sea condenado al infierno. Entonces el diablo está trabajando sobre eso. A ese pecado también se le conoce como una enfermedad espiritual. El pecado es una enfermedad espiritual. Y entonces, si te das cuenta, en este libro de Génesis 3 hemos descubierto que todas las enfermedades llegaron como causa del pecado. Las enfermedades mentales por el miedo, por la vergüenza y por la culpa. Las enfermedades físicas por el dolor, por el cansancio y por el dominio de uno sobre otro. Las enfermedades mortales por la maldición de la tierra, por el sufrimiento y por la pobreza. Las enfermedades espirituales por el pecado mismo. Y ahora, ¿qué sucede con todo esto? La enfermedad mental, la enfermedad física, la enfermedad mortal y el pecado, ¿a dónde te llevan? A la muerte. A la muerte. La consecuencia más grave del pecado es la muerte. Eso viene en el libro de Génesis 4, versículo 8, cuando Caín mata a Abel bajo engaños,
lo saca de su casa, ya en el campo, en la soledad, toma una quijada de burro y con eso le asesta un golpe y entonces Abel cae muerto. Y Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿que yo me hago responsable de la sangre de mi hermano? Y entonces Dios le dice, es que la sangre de tu hermano me pide justicia. Y estaba cometiéndose el primer asesinato y está surgiendo la muerte como consecuencia de ese pecado. Entonces, por el pecado viene al mundo la enfermedad y la muerte. ¿Sale? Espero que haya quedado claro esta parte de cómo las enfermedades se dan por el pecado y cómo surge la enfermedad mental, la enfermedad física, la enfermedad mortal y la enfermedad espiritual como consecuencia de ese pecado. Amén. Y entonces, de aquí, del pecado, viene una serie de pecados que nos enferman y a los cuales nosotros llamamos pecados capitales. ¿Sí? ¿Sí sabes cuáles son los pecados capitales? ¿Sí te lo sabes? Yo estoy seguro de que sí los has oído. De eso no me cabe la menor duda. Yo estoy seguro de que sí has oído cuáles son los pecados capitales. Pero ¿te lo sabes? ¿Conoces de qué se tratan? ¿Conoces qué tipo de enfermedad te causa el pecado capital? Sí estaremos hablando en la misma sintonía. Porque entonces por el pecado surgen las enfermedades. Ahora, Santo Tomás de Aquino, que fue un filósofo de la Edad Media, que después fue santo, escribió una serie de libros que se denominaron la Suma Teológica, que dicen los que saben que la Suma Teológica es como que una segunda Biblia para la Iglesia Católica, porque ahí Santo Tomás definió muchos dogmas, definió muchos conceptos, definió muchas palabras, muchos conocimientos que hasta la fecha siguen permeando a la Iglesia Católica. Bien, entonces, ¿qué son los pecados capitales, no? ¿O cómo entender eso de pecados capitales? Bien, ya entendimos que el pecado es romper con Dios y que la consecuencia del pecado viene a ser precisamente pues la enfermedad y la muerte. Bueno, de ese pecado original surgen los pecados capitales. De ese primer pecado de Adán y Eva nacen los pecados capitales. ¿Qué es un pecado capital? Es un pecado mayor que da origen a otros pecados para que empiecen a llegar al hombre a destruirlo. Se les llama capitales porque son la cabeza y son el origen de otros pecados de la misma naturaleza. Es decir, el pecado original creó 7 pecados capitales y cada pecado capital crea otra serie de pecados, muchísimos, como un pulpo, imagínate esto como una red, como un pulpo. Un pecado creó 7 y luego cada pecado capital creó otro fin, otra infinidad de pecados. Y cada pecado trae su propia enfermedad. Cada pecado trae su propia enfermedad. Vamos a tratar de discernir esto en estos momentos. Primer pecado capital, la soberbia. Ese es el primer pecado capital, el más grave. Sí, se llama soberbia a aquello que hace amar en demasía a uno mismo, haciendo que despreciemos a Dios y al resto de las personas. La soberbia es el amor exagerado, es el amor antinatural que sentimos por nosotros mismos. Fíjate, o sea, es un amor excesivo hacia nosotros mismos que nos hace despreciar a Dios y que nos hace despreciar a los demás. ¿Sí? Es cuando pensamos que somos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Te suena parecido el prejuicio que mencionábamos al principio de esta sesión? A mí nada me va a pasar. Yo no me preocupo porque yo estoy bien, ¿no? Entonces, ese es un pecado de soberbia. A mí nada me pasa, ¿no? De algo me tengo que morir. No, eso le pasa a la gente débil, a mí no. Ese es un pecado de soberbia, donde el excesivo y enfermizo amor que sentimos por nosotros nos hace creernos autosuficientes. Y la autosuficiencia te aleja de Dios. La autosuficiencia te hace creer que tú eres el centro de todo el núcleo social. La autosuficiencia te hace creer que tú eres el mejor profesional, el mejor profesionista.
el mejor deportista, el mejor estudiante, el mejor papá. Esa autosuficiencia te hace pensar que con tu dinero, que con tu inteligencia o tu poder político o económico puedes mangonear y ningunear a todos los demás, incluso hasta humillarlos. La soberbia es lo que te hace creer que eres perfecto, que tú no te equivocas, que no tienes errores, que no tienes pecados. La soberbia te hace creer que las demás personas valen menos que tú. Esa soberbia te hace a ti ser presuntuoso, ser presumido, ser el centro de atención y que mereces todo para ti, cuando solamente hablamos de nosotros mismos. Esa es la soberbia. Y la soberbia tiene entonces enfermedades. Enfermedades. Por ejemplo, cuando te haces una operación porque no te gusta un órgano de tu cuerpo, la nariz, los labios, las orejas, y de repente en esa operación, porque no te gusta cómo te ves, el yo, dicen por ahí, te enfermas, te operas la nariz y de repente surge un problema en la nariz y ese problema te destruye el rostro, poniendo un ejemplo. Te operas los labios, te inyectan una sustancia que se descompone, que no sirve, y te tienen que quitar esta parte del rostro porque se te deformó, ¿no? O te pones a dieta porque quieres tener un cuerpo perfecto y de repente se te pasa la mano y caes en anorexia, caes en bulimia, caes en otro tipo de enfermedad, ¿no? El cáncer, por ejemplo, la enfermedad del cáncer, hay cáncer para todo tipo de pecado capital, ¿eh? Nada más te lo digo así. El cáncer es la enfermedad que va, en cada pecado capital hay un tipo de cáncer, ¿no? En la soberbia, el cáncer de piel es un cáncer de soberbia, el cáncer de piel. De tanta crema que te pones, de tanto menjurje que usas que se te descomponen las células, ¿no? Entonces, espero que con esto vayamos ubicando cuál es entonces el pecado y las enfermedades que provienen de ese pecado capital, en este caso de la soberbia, ¿sí? Entonces, la soberbia trae enfermedades. Luego, siguiente pecado capital, la gula. La gula, ¿no? Yo creo que todos hemos oído de la gula y quizás en algún momento todos hemos participado de la gula, ¿no? Y es uno de los pecados que están más tentadores en cada momento, ¿no? ¿Qué es la gula? La gula es el placer derivado de la comida o de la bebida en exceso. Comer o beber en exceso. Ese exceso es más de lo que necesita tu cuerpo. Ese exceso es más de lo que tú puedes digerir. Ese exceso es más de lo que tú puedes necesitar. Y entonces ese exceso se convierte en gula y la gula trae como consecuencia enfermedades. ¿Sí? La diabetes es una enfermedad de gula. ¿Sí? La diabetes es una enfermedad de gula. El cáncer gastrointestinal es una enfermedad de gula. La embriaguez, el alcoholismo, lo derivado del alcoholismo, como puede ser la cirrosis hepática, son enfermedades de gula. Fíjate. Y la gula también implica los vicios, las dependencias, el consumo de drogas, también es parte de la gula, ¿sí? Si te drogas, si usas marihuana, si usas activos, si usas cocaína, pues evidentemente tu cuerpo se daña y se está enfermando. Entonces la gula trae enfermedades como las que te acabo de decir. Y entonces, pues ese pecado de la gula viene a causar enfermedades relacionadas con él. ¿Sí me estoy explicando? Tercer pecado, la lujuria. Otro de los pecados que está abundando en nuestra sociedad, que está abundando en nuestras relaciones, que está abundando en todos los niveles, en todos los niveles sociales. Aquí de esto de la lujuria no se escapa nadie. Desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto hay situaciones así, y también la lujuria trae enfermedades, ¿no? La lujuria es el deseo desordenado de recibir placer sexual. Esa es la lujuria, el deseo desordenado de recibir placer sexual.
Ese placer sexual puede ser generado por sí mismo, la famosa masturbación. Puede ser generado por una relación enfermiza como una perversión, ¿no? Es decir, solamente satisfacer mi cuerpo por placer a través de muchos mecanismos, a través de muchos tipos de relaciones diferentes, desde la homosexualidad, por ejemplo, el lesbianismo, la pederastia, son parte de este pecado de lujuria, ¿sale? El voyerismo, la pornografía, son parte de este pecado de lujuria. ¿Y qué consecuencias trae este pecado de lujuria en enfermedades? Pues tenemos el VIH, las enfermedades de transmisión sexual, el virus del papiloma humano, sífilis, gonorrea, este tipo de enfermedades, cáncer cérvico-uterino, cáncer testicular, ¿sí? Que son parte de este pecado de lujuria, es decir, que por nuestros deseos excesivos de placer sexual, evidentemente adquirimos una enfermedad de este tipo. Enfermedades silenciosas que tenemos o enfermedades que se muestran con síntomas graves. Por ejemplo, una vez, en una oración que hacíamos, el Señor nos ponía una revelación y decía que muchas personas, por el pecado de la lujuria, pueden llegar a perder algún tipo de órgano, por ejemplo, la vista. La vista se puede perder por un pecado de lujuria, ¿no? Hay personas que de repente pierden la vista, ¿no? No sabemos la causa, pero interiormente o en el pasado hubo pecados de lujuria que después cobraron factura, ¿no? Te digo, los cánceres cervicouterino, testicular, hombre y mujer, ahí están. Son enfermedades causadas por el pecado de lujuria. Otro tipo de pecado, el cuarto, la ira. La ira, el enojo, el enfurecimiento, el deseo de venganza. ¿Suena parecido a nuestro mundo actual? Me ha tocado ver casos personales y casos en videos donde por el simple hecho de manejar, de que se cruza un auto y tú vas pasando, empieza un pleito y termina en asesinato. La ira. O cuando un padre de familia reprende al hijo con castigos excesivos y lo llega a dañar de algún órgano, o lo quema, o le lastima alguna parte de su cuerpo y ya no se puede reponer, ¿no? La ira, los golpes, la venganza, la violencia, el narcotráfico, el secuestro, el robo, combinados, dan un aspecto de ira, donde te ves perjudicado y donde la persona se irrita de tal manera que quiere agredir, romper, dañar al otro o a algunas personas. Ajá. ¿Qué enfermedades se desprenden de la ira? El cáncer en muchos sentidos se desprende porque la persona es iracunda, furibunda, enojona, ¿no? Has oído hablar de la famosa bilis, ¿no? De la famosa bilis, que es la secreción de líquido que hace la vesícula. Y la bilis se genera por nuestro carácter iracundo. Y entonces puede haber un cáncer de vesícula por la ira. Puede haber un infarto, un daño al corazón por la ira. Puede haber problemas de circulación por la ira. Entonces, la ira también trae sus consecuencias en enfermedades, ¿sí? Una vez que me tocó participar allá en Cacahuatán, allá en Chiapas, en la diócesis de Tapachula, a los que les mando un saludo a todos mis hermanos de Tapachula, Marilí, y la que es la coordinadora de la renovación, y a todos mis hermanos que me han recibido por allá. Una vez en Cacahuatán me invitaron a predicar, y después en el momento de la hora santa, el Señor estaba revelándonos a través de palabra de conocimiento que iba a sanar a personas con problemas de circulación, ¿sí? Personas con problemas de circulación en la sangre, que tuvieran moretones, que tuvieran varices, que tuviesen algún tipo de problema de que se les dormían las manos o algún tipo de coágulo por ahí. Entonces empezamos a orar y el Señor empezó a manifestar este tipo de sanidades. Al final de la oración, al final del retiro, pasaron a dar testimonio, me recuerdo bien,
3 personas dieron testimonio de que habían sentido cómo el Señor les liberaba la circulación. A 2 personas de las piernas y a una persona de los brazos. Y no eran personas grandes de edad, ¿eh? No eran personas grandes de edad, eran personas de 35, de 40 años. Una persona quizás de 50, un poquito más. ¿Sí? Entonces, ahí después platicando, pues sí nos damos cuenta de que había ira en algunas de ellas porque la persona sentía odio contra el marido, porque la persona sentía odio contra la mamá o odio contra la hermana, y surgieron ahí los problemas de circulación. Y el Señor habló claramente. Y hubo 3 sanidades de circulación y las 3 como un factor común tenían la ira, el enojo, el odio hacia una persona. Entonces, la ira tiene sus enfermedades también. Luego, otro pecado capital, la avaricia. La avaricia, el querer tener dinerito, pero un amor excesivo por el dinero. Así como la soberbia es el amor excesivo por uno mismo, la avaricia es el amor excesivo por el dinero o por los bienes que puede comprar el dinero. ¿Sí? Es querer tener propiedades, autos, casas, terrenos, ropa fina, tener cuentas bancarias, que no nos falte el dinero porque nos espantamos, porque nos pasmamos, porque entra la crisis, el nerviosismo, ¿sí? Y eso pues simplemente lo tenemos atesorado y muchas veces ni uso les damos. ¿Has comprado tú cosas inútiles? Que nada más porque se ven bonito las compras y luego ya se quedan ahí y ya no las ocupas. Eso también es avaricia. Eso también es parte de la avaricia. Entonces, este tipo de enriquecimiento inútil, este tipo de querer atesorar con justificación de que, pues, para que no nos falte nada, pues muchas veces también se corrompe y caemos en avaricia, que es otro pecado capital, que se da por la ambición del poseer. ¿Y qué enfermedades vienen por el poseer? El miedo a perderlo todo, ¿sí? La desesperación ante una crisis económica, el nerviosismo porque hoy subieron las cosas. Evidentemente aquí hay una situación general, a todos nos afecta este tipo de problema económico, sí, pero a las personas que tienen pecado de avaricia les hace una crisis mayor y llega un momento en que esa crisis viene a afectarles mentalmente, porque son crisis que pueden superar, pero que por el pecado de avaricia se trastornan, ¿sí? Y entonces la avaricia trae como consecuencia enfermedades mentales, enfermedades del corazón, los infartos, enfermedades pulmonares. ¿Sí me estoy explicando? Ahora imagínate que fuera, combina dos, si estos pecados ya de por sí son graves y traen cosas graves, ahora qué pasa si combinas 2 pecados, avaricia con lujuria o avaricia con gula, pues hablamos de un daño más exponencial a la persona, cuerpo, alma y espíritu están más expuestos y la enfermedad es mucho más grave, ¿sí? Y vamos por el último pecado capital, que es la envidia. La envidia es el rencor o la tristeza que tenemos porque carecemos de algo que otra persona tiene o que deseamos o una cosa que otra persona tiene. Ese deseo puede ser por algo material, por algo espiritual, por algo emocional, ¿no? Y entonces, como la otra persona lo tiene y yo no lo tengo, me lleno de rencor, me lleno de odio, me lleno de ira y quiero una de dos, o dañar a esa persona o robarle lo que tiene, y entonces empiezo a hacer triquiñuelas para lograrlo. Por ejemplo, el robo, el secuestro, la violencia, son parte de esa envidia, porque queremos poseer lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, ¿sí? El poner trampas, el criticar, el mentir, son parte de esa envidia. ¿Y qué consecuencias en enfermedades trae la envidia? Cáncer de lengua, cáncer en los ojos, cáncer en la piel, daños al corazón, ¿sí me estoy explicando? Enfermedades que muchas veces son generadas por el pecado de la envidia. El riñón, el hígado, los órganos internos
también son dañados por la envidia. Entonces, si te das cuenta cómo este tipo de pecados trae enfermedades, hay causas de enfermedades por los pecados. Ah, perdón, me faltaba un pecado, decía que era el último, no, me faltaba uno. La pereza. La pereza es el último de los pecados, de los 7 pecados capitales. Y la pereza es el descuido de nuestras obligaciones. Muchas veces representamos a la pereza como el estar dormido, pero no es tanto el estar dormido, no. La pereza es el descuido de nuestras obligaciones. Obligaciones físicas, obligaciones familiares, obligaciones espirituales, obligaciones laborales. Eso es pereza. Es decir, descuidar mi responsabilidad en lo que me toca hacer. Se representa como el dormir porque es la forma más sencilla, pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, cuando hago yo mal mi trabajo, cuando hago mi trabajo, ahí se va. Ya como caiga, total, como caiga ya el trabajo. Eso es pereza, ¿sí? La pereza es hacer trampas. En vez de que metas material del bueno, metes material del malo. Es que es más difícil trabajarlo. Es que me canso más. Es que gasto más. Eso es pereza. Y entonces en esta parte la pereza también muchas veces es eso de decir, al ratito lo hago, mañana lo hago, ¿no? Ay, hoy está bien rica la cama, la película, hoy está bien padre el día, mañana lo hago. Y se te olvida hacerlo. Bueno, pues es un pecado de pereza. A esto agrégale la pereza espiritual, que es el muchas veces no querer hacer la oración, muchas veces no querer establecer nuestra relación con Dios, etcétera. ¿Qué pecados? Bueno, este pecado de pereza, ¿qué enfermedades trae? Pues evidentemente también trae enfermedades como depresión. La depresión es una enfermedad de la pereza. La neurosis es otra enfermedad de la pereza. ¿Okay? Los problemas en este sentido de la columna son por cuestiones de pereza también. Entonces, esos pecados traen enfermedades. Solamente he mencionado algunos, porque evidentemente, pues te decía al principio, no, me llevo más tiempo si hablo de ellos. Entonces hay que estar al pendiente, porque todos estos pecados, si nosotros luchamos para no cometerlos, evidentemente también estamos previniendo las enfermedades. Por eso el tema se llama así, la fe como forma de prevenir la enfermedad. ¿Sí? Entonces, si nosotros luchamos contra estos pecados, si nosotros luchamos para no cometer estos pecados, estoy previniendo enfermedades a mediano y a largo plazo. Fíjate entonces cómo la fe me lleva a prevenir enfermedades evitando el pecado. ¿Sí? Esto es otro punto bien importante. Se puede prevenir la enfermedad luchando contra el pecado. No te estoy diciendo que dejes de pecar, porque eso es imposible, porque diariamente podemos caer en un pecado diferente, porque el enemigo nos ataca de diversos frentes y mientras cuidamos uno, descuidamos otro. Lo que te digo es que luches, que tengas un corazón puro, que tengas un corazón sincero, que le digas, Señor, sí, pequé, pero me arrepiento y quiero caminar contigo. Mira, Señor, hoy tuve una debilidad, pero fortaléceme porque no la quiero volver a cometer. Esa es la lucha contra el pecado y la prevención de la enfermedad. Pero si de repente nos dormimos y nos gusta y nos complace pecar, pues estamos haciendo entonces caldos de cultivo para que la enfermedad llegue a nosotros y se haga más fuerte. ¿Sí? Si no tomas en cuenta a Dios, si desprecias a Dios, estás haciendo un caldo de cultivo para que venga una enfermedad más adelante. Y no porque Dios sea vengativo, no, sino porque a Dios, que es la fuente de la salud, la estás dejando de lado. Si no recibes los sacramentos o te burlas de los sacramentos, va a haber una enfermedad más adelante. Si dejas en este caso, de amar, vas a tener una consecuencia más adelante. Entonces, el luchar contra el pecado previene las enfermedades. El tener un corazón puro, buscar un corazón puro, previene las enfermedades. Esto es bien importante. Entonces la fe, claro que entra en acción, previniendo enfermedades
alejándonos del pecado. Pero aquí viene un factor interno, ¿eh? El factor externo es que se te presente el pecado. El factor interno es que tú le entres y que digas, sí, quiero pecar. Y entonces, factor externo, el pecado que anda alrededor, y el factor interno, que tú decidas pecar, hacen entonces que la enfermedad llegue más rápido, más contundente y más fuerte a ti. ¿Sí me explico en esa parte, hermano? Entonces, por eso la fe, cuando la ponemos en acción, es una defensa contra la enfermedad al evitar un pecado. Amén. Pero ahora, también hay una noticia buena, una noticia positiva. Evidentemente, quien nos va a dar la fuerza para luchar contra el pecado y prevenir la enfermedad es Jesucristo, fuente de nuestra salud. Jesucristo, fuente de nuestra salud. Esto lo vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Isaías 53, 5 es este capítulo 53 de Isaías es el cuarto canto del siervo sufriente. Evidentemente el siervo sufriente es Cristo. Y en este canto, en este poema de Isaías, encontramos en el versículo 5 esta palabra que dice: fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo causa de nuestra paz cayó sobre él, y a través de sus llagas hemos sido sanados, curados, dice otro texto. Palabra de Dios. Te la repito, hermano, dice: fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo causa de nuestra paz cayó sobre él, y a través de sus llagas hemos sido curados. Palabra de Dios. Si te das cuenta entonces, la fuente de salud que tenemos es Jesús, es Jesucristo. Porque aquí claramente dice que fue traspasado por nuestros pecados que nos enferman, y por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Aquí está el fundamento de lo que te expliqué hace un momento de los 7 pecados capitales. Los pecados traen enfermedad y traen muerte, pero Jesucristo, en su momento de crucifixión, fue traspasado por nuestros pecados para que por sus heridas de Jesús hayamos sido sanados, encontremos sanidad. ¿Cuáles son las llagas de Jesús? Las heridas de su cabeza, de cada espina que se le clavó en su cabeza, cada espina que le traspasó su cuero cabelludo y que le llegó hasta el cráneo, es una llaga de Jesús. Las heridas de sus manos son otras llagas. Las heridas de sus pies son otras llagas. Las heridas de su espalda son otras llagas. Pero también todas las escoriaciones que sufrió su cuerpo son otras llagas. Es decir, cuando Jesucristo fue crucificado, dice el mismo Isaías y después lo retoma San Pablo, no tenía forma humana de tanto castigo, de tanta hinchazón, de tanta sangre que vertía su cuerpo. No tenía forma humana. No parecía humano, parecía otra cosa, una masa sanguinolenta, diría por ahí el texto. Entonces, por ese sufrimiento de Jesús, tú y yo hemos sido sanados de nuestra enfermedad y hemos sido perdonados de nuestro pecado, para que se rompa, entonces, para que se rompa esa dualidad de pecado-enfermedad. Si tú entonces reconoces a Jesucristo como Señor, si a Jesucristo le rindes obediencia, si haces a Jesucristo el centro de tu vida, se rompe el pecado y se rompe la enfermedad. Esa enfermedad que te causa dolor, sufrimiento y destrucción se acaba en ti. ¿Vamos a morir? Sí, vamos a morir por un ciclo de vida que vamos a llevar y por el pecado original que nos arrebató, en este caso la vida física de forma eterna. Pero no se te va a arrancar la vida espiritual, esa va a permanecer, porque una vez que morimos nos perfeccionamos a una vida espiritual gloriosa si es que hemos vivido conforme a la voluntad de Dios. Entonces el cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu va a tener vida eterna. Esa es la gran realidad del texto que leímos de Isaías 53. Por eso Jesucristo, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, vino a doblegar el pecado, vino a doblegar la enfermedad y vino a darnos vida eterna y salud eterna, que comienza desde ahora. Es decir,
Vamos a morir, pero sin un sufrimiento atroz. Vamos a morir sin una destrucción atroz. Vamos a morir, sí, pero en un gozo, en una paz, en un sentido de fortaleza espiritual. Entonces, esa es la parte importante. Jesucristo es la fuente de nuestra salud y en Jesucristo encontramos la plenitud de la vida y la vida es producto de una salud indispensable. Amén. Entonces, en Jesucristo va a estar nuestra redención, nuestra salud, nuestra liberación de la enfermedad. Por eso, hemos repetido en todo este taller, en estas sesiones, que el enfermo debe de escuchar hablar de Jesús, que el enfermo debe de escuchar los milagros de Jesús, que el enfermo debe de saber que Jesucristo murió por él y que en esa muerte Jesucristo lo liberó de la enfermedad y lo va a impulsar a sanar. Ese es el proceso de sanidad, ese es el proceso de liberación de la enfermedad. Por eso Jesucristo, como fuente de salud, es fuente de vida. Y por eso Jesucristo vence la enfermedad cuando tenemos fe, como lo hemos venido hablando anteriormente. Luego mira, vamos a encontrar un texto también muy hermoso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 40. ¿Sí? Vamos a encontrar un texto muy hermoso aquí en San Mateo. Te repito la cita, es San Mateo 22, versículo 37 y 40, del 37 al 40. Dice la palabra del Señor en San Mateo. Él le dijo, o sea, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas, palabra del Señor. Entonces, si decimos que Jesús es la fuente de salud, si decimos que Jesús es la fuente de sanidad, ahora esa fuente de sanidad nos da una instrucción, nos dice cómo guardarnos de la enfermedad. ¿Y cómo nos vamos a guardar de la enfermedad? A través del amor. Entonces, Jesucristo, fuente de salud, nos dice que el amor es lo que nos debe de permear. Y ese amor es la mejor forma de prevenir la enfermedad. Es decir, de vivir una vida santa y de tener una muerte santa. ¿Sí? Una muerte en manos de Jesús. No la santa muerte, la imagen del esqueleto inmundo que anda circulando por ahí como cuestión diabólica, no. Una cosa es la muerte santa. ¿Qué es la muerte santa? Morir en brazos de Jesús, morir en brazos de María y ser llevados por ellos a la tierra prometida. Entonces, si vivimos en el amor, vamos a vivir fuera de la enfermedad. Hay otro texto hermoso del Evangelio de San Juan 13, versículo 34 y 35. San Juan 13, 34, 35, que dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Encontramos entonces que también San Juan recapitula que el amor es un mandamiento de Jesús. Y aquí es donde actúa la fe. Jesús es la fuente de salud y la fuente de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús nos manda, porque es mandamiento, nos manda amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Entonces, si la fuente del amor, la fuente de la salud, que es Jesús, te dice que ames, tú y yo por fe tenemos que amar, y al amar vamos a ser preservados en la vida eterna. Y al amar en la vida eterna vamos a ser preservados de la enfermedad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el que ama no se enferma. Es decir, el que ama no muere, porque la enfermedad te lleva a la muerte. En tanto, el amor te lleva a Dios. Entonces, el amor es la gracia divina que Jesús nos da para prevenir la enfermedad. Ese amor
debe de tener tres, en este caso tres dimensiones. Amar a Dios primero, es claro, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con la mente, con el corazón y con las fuerzas es amar a Dios con la mente, es decir, con tu inteligencia. Amar a Dios con el corazón, es decir, amar a Dios desde tu sentimiento, desde tu vida emocional. Y amar a Dios con tus fuerzas es amar a Dios con tu cuerpo. Si te das cuenta, se te está pidiendo que ames a Dios con cuerpo, alma y espíritu. Y si tú amas con cuerpo, alma y espíritu, entonces no te enfermas de ninguna manera. ¿Sí? Exactamente, exactamente, hermano Ernesto. Y entonces también ese amor a Dios te tiene que llevar al amor propio, al amor personal, no a la soberbia, no, al amor tuyo, al amor por ti, al amor por vivir feliz, al amor por sentirte libre, al amor por tomar tus propias decisiones, al amor que no te hiere, que no te lastima. Porque la mayor parte de gente está lastimada no por la gente de fuera, no, está más lastimada por uno mismo. Porque el peor verdugo, el peor juez que tenemos somos nosotros mismos de nosotros mismos. Hay veces que la gente se me acerca y me dice, hermano, es que mire, sufro mucho. Sufro porque mi esposo me hace esto, sufro porque mi papá me hace esto, sufro porque mi esposa me hace esto, porque mis hijos me hacen esto, porque en el trabajo me hacen esto. Y yo le digo, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde estás sufriendo más? Por el daño propio que te haces, porque no te has permitido ver tu perfección humana, tu perfección divina que vive en ti por estar haciéndole caso a todo lo externo que tienes alrededor. Le haces más caso a lo que te dicen los de afuera, a lo que tú puedes hacer por ti mismo. Entonces el amor a Dios tiene que llevarnos al amor propio, al amor santo de nuestra persona, y también ese amor santo y propio a nuestra persona nos va a llamar al amar a los demás. Entonces, el amar a Dios, el amar a uno mismo y el amar a los demás nos previene de las enfermedades. Quien aprende a amar de esa manera a Dios, a sí mismo y a los demás, se está liberando de muchas enfermedades que pueden destruirlo, que pueden cansarlo, que pueden agotarlo, que pueden hacerle morir en pedazos. Amén. Y ahora, a partir de esto, usamos entonces también tres formas de amor. Tres formas de amor. Esto lo hacían ya los filósofos griegos. Después la iglesia, a través de Jesucristo, lo introduce también como una regla. Tenemos tres formas de amor, al menos de manera didáctica. Primero, el amor eros, que es el amor de menor calidad, el amor más superficial, el amor eros. Luego el amor filios, que es un amor intermedio. Y luego el amor ágape, que es el amor de mayor nivel. Tres formas de amor. Y entre más tú subas esos niveles de amor, más tú vas a tener precisamente salud en tu cuerpo, salud en tu alma y salud en tu espíritu. Vamos a hablar primero el amor eros, el de más bajo nivel, el de menor calidad. El amor eros se representa por la atracción física, ¿sí? Por la atracción física, el amor eros. El amor eros en sí no es malo, pero nosotros lo hemos vulgarizado y de ahí surge la palabra erótico. Y lo erótico lo relacionamos con el amor del cuerpo, con el amor carnal, en el nivel de una relación sexual. No, el amor eros empieza por una atracción física que es parte de nuestra humanidad, que es una atracción superficial, que es una atracción primera para acercarnos a la otra persona, pero no nos debemos de quedar en el amor eros, porque es el amor de más bajo nivel. Dios nos lo permite tener para poder enamorarnos de algo, de alguien, y que en ese enamoramiento se vaya madurando el amor. Entonces, el amor eros es la atracción física, pero el amor eros, al depender de la atracción física, tiene un riesgo, que cuando se pierda la atracción física, se acabe el amor eros. Por eso es básico que si tú te estás enamorando, trasciendas del amor eros al siguiente nivel, para que si se acaba la atracción física,
permanezca una atracción más sólida. ¿Sí me estoy explicando? Y ahí viene el segundo nivel, que es el amor filios. El amor filios es un amor más grande que la atracción física, y el amor filios surge del apego, de la relación, de la confianza que tú empiezas a sentir por tu familia, por tus amigos, por los seres que llamamos mis seres amados. Evidentemente no es lo mismo el amor que sientes por tus padres al que sientes por tu novio, al que sientes por tu esposo, por tu esposa. Es distinto. Ese es el amor filios. A tus padres los amas de una manera por el apego que le tienes, porque te cuidaron, porque te protegieron, porque te proveyeron. A tus hijos los amas porque nacieron de ti, fruto del amor, fruto del cuidado, fruto de tu trabajo, de tu entrega por ellos. ¿Sale? A tu esposo, a tu esposa la amas. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor primero, eros, pero después el amor eros trascendió a un amor más de compañía, más de protección, más de confianza y así. Entonces, ese amor filios es un amor intermedio. De ahí surge una palabra que tú conoces que es filosofía. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Filios, amor, es decir, amor al conocimiento, un apego al conocimiento. Ese amor filios es intermedio, solamente se da a lo que conocemos, a lo que está cerca, a lo que cotidianamente nos relacionamos. ¿Sale? El amor filios no es para lo desconocido, es para lo conocido. Amén. Pero ese amor filios nos tiene que llevar al amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor de Cristo. Cuando hablamos del amor de Dios, no hablamos del amor eros, ni hablamos del amor filios. Estamos hablando del amor ágape. ¿Y cuál es el amor ágape? El amor universal, el amor desinteresado, el amor incondicional, el amor eterno. Esas son las cualidades del amor ágape. Esa es la forma en la que Dios nos ama. Dios nos ama de forma universal. Dios ama a todo tipo de raza. Dios ama a hombres y mujeres, a niños. Dios ama a cualquier persona con cualquier preferencia sexual. Eso sí, también lo digo aquí bien claramente. Dios ama a toda persona de raza diferente, de atracción sexual diferente, de posición económica diferente, de cultura diferente, porque eso hace que el amor de Dios sea universal. Dios ama incondicionalmente, eternamente, desinteresadamente, profundamente. Ese amor de Dios es el amor ágape. Y entonces cuando Jesús nos manda a amar, nos manda a amar desde el amor ágape. Aquí también viene otra cosa, no nos engañemos. Porque muchos dicen, es que Dios dice, ámense unos a otros y por eso tengo muchos amores o por eso tengo muchas cuestiones de este tipo. No. El amor ágape es un amor incondicional, un amor perfecto. Ese es el amor que echa fuera el miedo. Ese es el amor que echa fuera el temor, como lo dice San Juan. Ese es el amor que echa fuera la enfermedad, el amor ágape. A medida que seamos nosotros imagen de Jesús, es decir, seamos amor ágape, estaremos más sanos que nunca, aunque estemos envejeciendo. Ese es el secreto del amor que echa fuera el miedo. Cuando amas con amor ágape, desinteresado, sin condición, no vas a tener miedo. Cuando amas con amor ágape, no vas a tener enfermedad. Cuando amas con amor ágape, vas a tener vida y vida plena, vida en abundancia. Entonces busquemos amar con amor ágape. No es fácil, no. Lleva un proceso de sanidad, lleva un proceso de liberación, lleva un proceso de restauración, pero al final nuestra meta es amar con amor ágape para vencer al pecado, para vencer a la muerte, para vencer a la enfermedad, como lo hizo Jesucristo muriendo en la cruz por todos nosotros. Por eso tenemos que imitar a Jesús en esa actitud de dar la vida por los demás, de dar la vida así por los demás de forma desinteresada, de quitarnos prejuicios, de quitarnos máscaras, de quitarnos actitudes egoístas y amar sinceramente desde el ágape de Dios. Amén. Y el ágape de Dios nos libera y nos sana.
que es Jesús. Amén. Y entonces hemos dado cuenta de que cómo la fe nos ayuda a prevenir. Si tú amas de forma ágape o intentas llegar a esa forma de amar ágape, te estás previniendo de todas las enfermedades, porque el centro de ese amor es Jesús. Mira, hay muchas personas que ahorita que no estamos recibiendo la Eucaristía, que hubo esta situación de que no podemos acudir a misa porque no podemos salir a casa. Muchas personas he visto que tuitean, he visto que postean en Facebook o he visto que comentan, ay, es que necesito comulgar, es que es el amor de mi vida, es que la comunión. Si ese amor realmente es incondicional por la Eucaristía, nos tiene que llevar al amor ágape, es decir, el amor por los demás, el amor desinteresado por el pobre, el amor desinteresado por el enfermo, el amor desinteresado por la persona de atracción sexual diferente, el amor desinteresado por el niño huérfano, por la viuda, por la persona carente, por la persona que vive en la calle. Por eso el amor ágape, si tú dices que amas a Jesús en la Eucaristía de forma ágape, lo tienes que dar como testimonio hacia afuera. El amar no es sentir bonito, no. El amar es darse por los demás. ¿Sintió bonito Jesús en la cruz? No, pero se estaba dando a los demás. Amor ágape. El sentir bonito es amor eros. El darse a los demás es amor ágape. Entonces el amor ágape es más valioso que el amor eros. Pero los dos forman parte del proceso, ¿sí? Ninguno queda fuera del proceso, sino que se perfecciona en el proceso. Entonces el amor ágape es darse a los demás, en el trabajo, en el servicio, en el conocimiento. En tu trabajo darte a los demás, amor ágape. Como maestro, como médico, como enfermera, date a los demás, es amor ágape. Esos enfermeras, enfermeros, camilleros, médicos que han muerto por darse a los demás en el COVID, están dando amor ágape. No les importó su salud, no les importó su vida misma, incluso no les importó ni su familia. Se dieron por el enfermo, aunque no lo conocían, aunque el enfermo transgredió las reglas, esos enfermeros, médicos y personal de salud se dio por ellos. Eso es amor ágape. El sacerdote, por ejemplo, hay muchos sacerdotes que han muerto también de COVID. En la hermana diócesis de Neza hay muchos sacerdotes que han muerto. Se dieron por los demás, se dieron por estar con los demás, se dieron por amar hasta que duela, como lo menciona mi hermano Mario y como lo dijo alguna vez la Madre Teresa, amar hasta que duela, amor ágape. Ese amor no te enferma, ese amor trasciende a la vida física para llevarte a la vida eterna con Jesús. Ese es el verdadero amor que previene toda enfermedad. Y para cerrar, hermano, esta sesión, hay otras formas de prevención desde la fe. La más importante, ya te la dije, es el amor. Jesucristo es la fuente de la salud. El amor es la forma en la que Jesús nos previene de la enfermedad, pero también Jesús nos da otras herramientas para prevenir la enfermedad desde la fe. Por ejemplo, el perdón. El perdón, el liberarte de rencores, el liberarte de odios, el liberarte de prejuicios, el liberarte de soberbia. Ese perdón te previene de la enfermedad, porque el perdón aniquila cualquiera de los 7 pecados capitales. Porque el perdón nace del querer amar a Dios. La persona que quiere amar a Dios empieza a perdonarse a sí mismo, empieza a perdonar a los demás y termina perdonando a Dios también. Fíjate, hasta paradójico resulta, ¿no? Otro elemento que Dios nos da para no enfermarnos, para no caer en enfermedades, la obediencia. Hay un dicho que dice, el que obedece no se equivoca. Pues yo le agregaría, el que obedece no se enferma. ¿Sí? El que obedece no se enferma. Y esta cuestión del COVID actualmente, pues de alguna forma nos da la razón en esto. El que obedece, el que usa cubrebocas, el que usa careta, el que se lava las manos, el que desinfecta sus superficies,
pues tiene menos riesgos de enfermarse que aquel que sale sin cubrebocas, sin careta, que no se lava las manos, que dice que el COVID no le va a dar. Si entendemos precisamente esa parte, si me doy a entender entre estas dos partes, perdón, es eso. La obediencia también previene la enfermedad. El gozo, la alegría, la gente alegre, no la gente burlona, ¿eh? No la gente burlona. Esa gente burlona trae un trauma grande dentro de sí, ¿eh? Esa gente que se burla trae una autoestima muy bajo y trae un trauma fuerte. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los psicoanalistas, ¿no? Los psicólogos. La gente burlona que nada más se alegra pero de una forma pervertida. Esa gente burlona no es feliz, trae un trauma dentro. Yo hablo del gozo que te da sentirte libre, yo hablo del gozo que te da sentirte amado, yo hablo del gozo que te da sentirte precisamente fuerte en la fe. Ese gozo, ese gozo con el que alabas al Señor con un canto, con una alabanza, ese gozo con el que danzas, ese gozo con el que gritas viva Dios o gloria a Dios o viva Cristo, ese gozo que transmites a los demás con una sonrisa porque amas a Dios, ese gozo también te previene de las enfermedades. Por eso si hay un enfermo en casa, si tú estás enfermo, canta salmos, haz cantos, ponte alabanzas y empieza a glorificar a Dios sin que te interese lo que digan los demás. Así también estás previniendo enfermedades. Por eso en la renovación carismática, el cantar, el gozarnos, el danzar, el sentirnos libres para alabar a Dios con las manos, con los pies, con la cabeza, con la voz, con los ojos, con lo que tengamos en nuestros recursos, eso nos previene también de la enfermedad. Por eso ese ambiente espiritual de gozo sana también enfermedades. Si tienes enfermos en casa, si tú estás enfermo, empieza a cambiar tu rutina por un gozo, por una expresión de amor, por una expresión de gratitud y también vas a empezar a sanar. La humildad también previene enfermedades. El sentirte humilde es nunca sentirte superior a los demás. Saber que Dios es todo y que en ese todo Dios te pone en el servicio que tú puedes hacer. Hay gente que le encanta servir en los retiros, en los baños, en la limpieza, en la cocina. Es humilde, no se queja, lo hace con amor. En esa humildad no se pone con Sansón a las patadas, como dice el dicho. Esa persona se mantiene callada, no es chismosa, no es mentirosa, no se anda metiendo en la vida de los demás. Esa persona humilde sabe reconocer cuando algo viene de Dios y agradece, y esa persona humilde también le da gracias a las personas que ayudan. Es agradecida con todos, con Dios y con la iglesia. Esa persona humilde sabe cuándo callarse, sabe cuándo dar un consejo. Esa persona humilde sabe cuándo retirarse cuando algo ya no le conviene, cuando algo lo pone en riesgo. Esa persona humilde sabe decir no cuando algo lo va a dañar. Entonces la humildad también previene enfermedades, amén. Y también algo que previene enfermedades es la castidad de cuerpo y la castidad de mente. ¿Qué es la castidad? Guardarse de toda impureza sexual, guardarse de toda impureza carnal. La castidad también previene enfermedades, aunque muchos digan que es un concepto de la Edad Media. Para la iglesia es un concepto de salud, ¿sí? La castidad previene enfermedades, ¿sí? Y es claro, la persona que se mantiene en castidad no se va a contagiar nunca de enfermedades de transmisión sexual. Así de claro y así de natural, ¿eh? Y no es cuestión de otra cosa más que aplicar la naturaleza humana. La castidad previene enfermedades de mente y de cuerpo. La castidad previene pornografía, la castidad previene lujuria, la castidad previene pederastia, etc. Entonces la castidad también está previniendo enfermedades. Bueno, con esto llegamos al final de la sesión, hermano. Llegamos al final de la sesión de este día. Pero no nos vamos a ir sin antes hacer nuestra oración, ¿eh? O sea que todavía no te retires, vamos a hacer nuestra oración del final de la sesión. Pero sí espero que todo lo que hoy hayamos compartido en estos momentos de formación sea válido, sea bueno para ti.
sea bueno para que te mantengas en salud, para que prevengas las enfermedades y al mismo tiempo para que también ayudes a otros hermanos a prevenir enfermedades y a lograr la salud de sus cuerpos. Amén. Entonces, pues este momento lo vamos a ocupar para orar. Mira, ya lo hemos hecho en las sesiones pasadas, ahí donde estés en tu lugar, si es en tu recámara, si es en tu sala, si es en algún lugar especial, ponte cómodo ahí donde estás, ponte cómodo, ponte en una posición donde no corras riesgos, porque también se trata de eso, ¿no? Donde no vayas a pegarte con algún mueble, donde no vayas a caerte, a tropezarte, donde no haya alguna herramienta que te pueda dañar. Ahí, porque luego te pido que cierres los ojos y de repente pues no sabemos en dónde estés, ¿verdad? Vamos a hacer esta oración por nosotros, pero hoy vamos a hacerla también por los médicos, por las enfermeras. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que también han estado un poquito enfermos y que algunos de ustedes, hermanos, me han mandado su testimonio de cómo el Señor los sanó de una enfermedad o si son síntomas de COVID, el Señor los ha protegido, los ha mantenido sanos. Vamos a orar precisamente. Te voy a pedir que te pongas cómodo en ese lugar. Te voy a pedir que a medida de tus posibilidades cierres los ojos, si es que se puede. Si estás con tu familia y en este caso en tu familia hay algún enfermo, ora por ese enfermo. Si hay alguien en tu familia primero que no está enfermo, puedes tocarlo, puedes tocarle los hombros, puedes tomarle la mano. Si en tu familia hay alguien que está enfermo y no lo puedes tocar, levanta tus manos hacia la dirección donde está el enfermito, quizás en su cuarto, en su recámara. Si el enfermo está en un hospital o está en otro sitio, levanta tus manos a Dios, pero levanta las manos de manera libre, así, no así, porque luego decimos, levanta las manos y hacen esto. No, pues las manos no están levantadas, están a la altura de tu pecho. Levantar las manos es que sobrepasen tu cabeza, ya. Aquí ya es levantar las manos y entre más alto las levantes, entre más abiertas estén, es un signo de mayor libertad, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando ahí? Pues vamos a orar en total libertad. Vamos a orar en total libertad, ahí desde donde tú estás, en total libertad, ahí tú vas a orar, si quieres orar en silencio, si quieres orar a través de un canto, si quieres orar a través de las lenguas, del carisma de las lenguas, si quieres orar a través de un salmo, si quieres orar a través de, a lo mejor solamente del pensamiento, tienes la libertad de hacerlo, tienes la libertad de hacerlo, porque Dios va a entender tu oración, Dios va a entender lo que tú tienes en tu corazón y Él sabe que quieres sanar tú y ayudar a sanar a los demás, ayudar a sanar a los médicos, a las enfermeras, a los que están postrados en la cama, a los que tienen respiradores, no nada más de COVID, sino de cualquier enfermedad, a las personas que ya no se pueden mover, a las personas que están quizás en una posición incómoda, pues a ellos también hay que pedirle al Señor que derrame su sanidad, que derrame esas gracias de amor. Vamos pues, hermanos, entonces a pedirle al Señor que nos sane, a pedirle al Señor que sane estas enfermedades, a pedirle al Señor que sane precisamente a nuestros enfermos. Y lo vamos a hacer este día a través de la intercesión de Mamita María. Vamos a pedirle a María que hoy venga, ¿sí? Vamos a pedirle a María que hoy sea nuestra acompañante en este momento de intercesión. La Señora, la Madre, la Gran Señora, la que tiene el poder de pedirle a Jesús que obre maravillas, la que hizo el milagro de Caná de Galilea, la que en su aparición en Guadalupe sanó a Juan Bernardino, la que en su aparición en Lourdes ha sanado a miles, millones de personas. Esa misma Madre, vamos a pedirle que nos mire, vamos a invocarla, vamos a orar por tus enfermos a través de María esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, Madre bendita, Madre de Jesús y Madre nuestra, esclava del Señor, inmaculada tú, Madre hermosa, Maestra de la oración,
Reina de todos los santos, reina mía, madre mía. Mamita, en todas tus advocaciones te amo, en todas tus advocaciones. Mamita María, mira a mis enfermos, empezando por mí, mamita, por mis enfermos que están aquí en casa, por mis enfermos que están en hospitales, por mis enfermos que están trabajando, laborando, mamita. Míralos con tu amor, míralos con tu gran ternura, madre. Y así como en Caná de Galilea, si ya se les acabó el vino, mamita, pídele a Jesús que les devuelva el vino de la salud. Bendita seas, María, llena de gracia eres tú, esclava del Señor, Madre del Dios Altísimo. Jaradri Sharadaradaraya Daralayas. Sadaradia Jarelerea Daradaraya Chanarale Meshameleli. Shama Mamanere Halala y Shama Mamandele Jama María. Shama María Heredria Daradara Sama María Jareli María María Deria. Shama María Lelea Mama María Helele Mama María Heredria Darai Mamaria. Mamá María María Mara Sama María Mama Mahandaralia Daradaraya de la Sana la diría del querirías. Entrégale a María las enfermedades que tengan ahí en tu casa, tus familiares, tú mismo, los médicos, las enfermeras, entréguenselos. Entrégale a los médicos, a las enfermeras, a las personas que están trabajando en este momento en hospitales, a los enfermos, a los médicos particulares, a las enfermeras particulares. Entrégaselo porque hoy siento una gran presencia de Mamita María en tu oración. Hay una presencia santa de María en tu oración. Una presencia divina de la Madre que está orando junto contigo. Haray Sharadaraya Raray Sharadaradi Haraleri diría Daradaraya Sia. Siridiri diría Daradara Sanara Sanara diría Darama María Mamarigeria. Mama María diría Darada Sama María Meshia Mamaria. María diría Sama María Hareliria Darada Mama María diría Darayaras. Mama Maharelia Darama María Mamara Sandara y Mamaria. Mamaria Mamaria diría Daradara Sia Darais. Sanaridiria Jara Sanaramiaria María. Sanaridiria Daradaya Dara Sama María Haria Daridiria Daradarayaras. Sana los ambientes, Mamita María. Sana los ambientes también. Sana los ambientes. Sana los ambientes de pecado. Sana los ambientes de putrefacción. Sana los ambientes de enfermedad. No solamente a las personas, sánalas, Mamita María. Sana todo ambiente en el hogar, sana todo ambiente en el trabajo, sana todo ambiente en el hospital, sana todo ambiente en el consultorio, sana todo ambiente en la clínica, sana todo ambiente en la calle, Mamita María. Sana todo ambiente en la colonia, en el barrio, en el estado, Mamita María. Sana todo ambiente en el país, sana todo ambiente también de esta enfermedad. Sharadara y Sharadara, Jara y Sharadara, Liria de la Darayeres. Sharadara Liria, Haraleri diría, Daradara, Sanara diría, Sanara y Sanara, Sanara, Sanara diría, Lara, Hareliria, Darala, Haria Lilia, Halelia dirías, Sanara, 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 Mamaria, María, Hareliria, Dras, Sanara, Mamaria, María, diría, Hareleri diría, Mamaria, Sana, Mamaria, Hareliria de Mamashia, Sana, Mamma María, 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 Sama María de Haria, Sama María de Ellas. Sana María, María Jaria, Daradara, Sana Marías. Abrázate, hermano, ahora abrázate. Pon tus manos en tu corazón, abraza tu corazón para que lo abrace también Mamá María. María, mírame, abrázame, Mamita María. Que tu abrazo me traiga la salud y la paz. Jesús es fuente de salud y tú eres madre de Jesús. Regálame la sanidad, Mamita María. Regálame la salud, Mamita hermosa. Regálale salud a mi enfermo, a mi familiar enfermo. Regálale la salud al médico, a la enfermera, al trabajador de la clínica, del hospital, del centro de salud. Regálame salud. Jara y Shara dará Masía darás. Jaria dará Shara dararías. Shara dará día darás. Gracias, Mamita María. Gracias por esta oración. Gracias por este momento de intercesión, Mamita linda. Gracias, perfecta, siempre Virgen Santa María de Guadalupe, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Gracias, Madre, gracias. Gracias por este momento, gracias, Mamita.
Gracias por esta obra de sanidad que estás haciendo, porque sé en fe que muchos de mis hermanos están siendo sanados, porque me has permitido percibir que muchos de mis hermanos están encontrando la paz, el consuelo, la fortaleza, la salud física. Se han derribado murallas, se han derribado paredes, se han derribado, Señora, palacios de enfermedad por el poder de la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de tu intercesión, Mamita María. Gracias, María. Gracias, Madre, gracias. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, María. Gracias, mamita hermosa. Gracias. Gracias, Madre. Gracias, mamita hermosa. Gracias. Te voy a invitar, hermano, a que respires bien profundo. Respira bien profundo. Bien profundo, respira tus manos en alto. Bien profundo, respira, bien profundo. Porque es el Señor el que está haciendo esta obra. Porque es el Señor el que está haciendo esta obra. Amén. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Sonríe. Sonríe mucho. Llénate de gozo. Llénate de este gozo que el Señor te da. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias a Dios, hermano. Gracias a ti por haber compartido este momento. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos mañana en este taller a las 9 de la noche por este perfil. Vamos a seguir compartiendo mañana este taller. El taller termina el día 22, lunes 22. Es decir, mañana jueves, sábado, domingo y lunes. Faltarían 4 sesiones más. Jueves, sábado, domingo y lunes. Son 4 sesiones todavía pendientes de este taller. El viernes no tenemos sesión de taller porque me toca impartir formación juvenil en la Renovación Carismática Católica de Valle de Chalco. Ese día no comparto el taller, pero comparto la formación juvenil. Si nos quiere seguir, esta es por la página de la Renovación Carismática de la Diócesis de Valle de Chalco. Amén. Bueno, pues me despido. Saludos a todos. Dios te llene de bendición. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a todas las personas que viven contigo, a las que salen de tu casa. Dios bendiga a tus papás, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Que Dios te llene y te colme de grandes bendiciones. Nos vemos mañana, hermano, en este taller. Que Dios te bendiga y que esas... nos falta la oración, perdón, nos falta la oración de cierre, ya me iba yo. Nos falta la oración de cierre, perdón, la oración final que siempre hacemos. ¿Sale? Padre bendito, esta noche y siempre me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause ningún daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa y preciosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios.